Mis padres confesaron frente a toda la familia que fui un hijo no deseado. Hola a todos. No suelo escribir en foros, pero creo que necesito hacerlo porque ya no puedo cargar esto solo. Me llamo Julián, tengo 23 años, y aunque debería estar en una etapa de mi vida construyendo mis propios sueños, me siento atrapado en una historia que parece no terminar nunca. Lo que voy a contar no es un desahogo pasajero. Es toda una vida marcada por el rechazo, la indiferencia y la humillación. Y aunque muchas veces intenté justificar a mis padres, hoy entiendo que lo que hicieron y siguen haciendo no tiene excusa. Desde que tengo memoria, siempre fui tratado como un estorbo en mi propia casa. Mis padres no se molestaban en ocultar sus preferencias. Mi hermana Lilian era la niña dorada, la que recibía cariño, atención, regalos y orgullo. Yo, en cambio, era la sombra que cargaban porque no les quedaba de otra. De niño trataba de convencerme de que solo era mi imaginación, pero conforme fui creciendo, me di cuenta de que no lo era. Por ejemplo, en mi cumpleaños apenas había un pastel improvisado y nunca me cantaban, mientras que a mi hermana le organizaban fiestas con globos, invitados y hasta espectáculos. Si reclamaba, la respuesta era siempre la misma: no empieces, Julián, aprende a conformarte. La adolescencia no fue diferente. Mi hermana podía salir con amigos, tener nuevas cosas, pedir dinero y siempre lo conseguía. A mí en cambio me vigilaban, me criticaban y me recordaban que no les diera gastos innecesarios. Llegó un punto en el que me acostumbré a recibir menos, a que mis necesidades fueran vistas como caprichos. Lo que más me dolía era cómo me comparaban frente a ella. Si yo lograba buenas notas, me decían: está bien, pero tu hermana también puede hacerlo y mejor. Si conseguía algo con esfuerzo, lo reducían: seguro tuviste suerte. Si quería un reconocimiento mínimo, lo negaban. Con Lilian era todo lo contrario: cualquier cosa que hiciera, por mínima que fuera, la convertían en motivo de orgullo. Cuando cumplí 18 años y entré a la universidad, pensé que por fin podría tomar distancia. Pero entonces empezó otro capítulo igual de doloroso: mis padres comenzaron a exigirme dinero. La excusa era que si ya eras adulto, debías aportar en la casa. Y no era un simple aporte, era prácticamente el 80% de todos mis ingresos. Yo estudiaba y trabajaba medio tiempo, apenas me alcanzaba para cubrir mis cosas, pero ellos no dudaban en exigirme gran parte de lo poco que tenía. Al principio me resistí, pero sus palabras eran siempre las mismas: nosotros te damos techo, es tu obligación cooperar. Terminé cediendo, aunque sabía que era injusto. Con el tiempo, mantener la casa recayó casi totalmente sobre mí. Ellos trabajan, pero siempre ponían excusas para que fuera yo quien pagara lo más importante: renta, servicios, compras grandes. La ironía es que aunque aporto casi todo, nunca lo reconocen. Para ellos, es como si fuera lo mínimo que debo hacer por haber nacido. No importa que me esfuerce o que me prive de muchas cosas, siempre lo ven como un deber, nunca como un sacrificio. Hace 2 semanas ocurrió lo que me terminó de quebrar. Estábamos en una reunión familiar porque una de mis tías cumplía años. Todo parecía ir normal: comida, pláticas, recuerdos. En cierto punto alguien comentó que yo había sido constante en mis estudios y que era admirable que trabajara y al mismo tiempo ayudara tanto en la casa. Yo me sentí por primera vez en años un poco reconocido, aunque no fuera por mis padres. Pero entonces mi mamá se rió y dijo: la verdad es que este chico nos arruinó la juventud. Mi papá completó la frase con un tono burlón: sí, nunca quisimos tenerlo. Fue un error, pero ni modo, ahí lo tenemos todavía. Algunos familiares rieron incómodos, otros intentaron cambiar de tema, pero para mí fue como si me arrancaran la piel frente a todos. No era la primera vez que me hacían sentir que no encajaba, pero nunca lo habían dicho tan claramente ni con tanta crueldad. Y lo peor, lo decían como si fuera gracioso, como si mi dolor fuera un chiste que todos podían compartir. En ese momento me levanté de la mesa, con el corazón acelerado y los ojos ardiendo. No dije nada, simplemente tomé mis cosas y me fui. Mis familiares me miraron sorprendidos, algunos trataron de detenerme, pero yo no podía quedarme un minuto más escuchando cómo mis propios padres me reducían a un error en voz alta.
Ese mismo día decidí que no podía seguir viviendo así. Al llegar a la casa recogí parte de mis cosas, las más importantes, y me fui a un cuarto que un amigo me rentó temporalmente. Y con eso también tomé otra decisión, dejar de pagarles. Durante años sostuve esa casa casi por completo. Pagaba renta, servicios, hasta reparaciones. Y mientras yo me sacrificaba, ellos usaban su dinero en viajes pequeños, cenas o cosas para mi hermana. Yo me quedaba sin nada, pero nunca recibí agradecimiento. Desde hace 2 semanas no he dado ni un peso. Ellos no me han buscado todavía, quizá porque piensan que volveré a ceder como siempre. Pero yo sé que pronto vendrán a exigirme otra vez, como si fuera mi obligación mantenerlos. Lo curioso es que no siento culpa. Durante mucho tiempo me hicieron creer que debía soportar todo porque era lo correcto, pero ahora entiendo que lo único que hacía era sostener un sistema en el que yo era explotado y humillado. No niego que me duele haber llegado a este punto. Son mis padres, y aunque nunca me dieron cariño, en el fondo yo seguía esperando que en algún momento cambiaran. Pero escuchar de su propia boca, frente a todos, que yo fui un error y que les arruiné la juventud, fue suficiente para matar cualquier esperanza. Hoy vivo con miedo y a la vez con un extraño alivio. Miedo porque sé que pronto me reclamarán, me dirán que soy un mal hijo, que los abandoné, que no soy agradecido. Alivio porque por primera vez en mi vida siento que estoy tomando una decisión por mí mismo, sin buscar su aprobación, sin cargar con una deuda que nunca fue mía. No sé qué pasará después. No sé si tendré la fuerza de enfrentar todo lo que vendrá. Pero sí sé que no volveré a aceptar que me humillen, y mucho menos que me usen como su sostén económico mientras se burlan de mi existencia. Y quizá eso es lo que más me duele, que durante años me convencieron de que era normal cargar con todo, de que era mi obligación pagar una deuda que nunca pedí. Ahora sé la verdad, yo no les debo nada. Actualización. Ha pasado ya un mes desde que me fui de la casa de mis padres y dejé de pagar todo lo que antes sostenía por completo. Han sido semanas difíciles, llenas de dudas y de miedo, pero también de una calma extraña que nunca había sentido. Por primera vez en mi vida, el dinero que gano lo uso para mí, para cubrir mis propios gastos, para darme un pequeño gusto de vez en cuando, y sobre todo, para ahorrar con la idea de independizarme por completo en un futuro. Durante este mes, mis padres no me habían buscado. Al principio pensé que quizás se habían resignado, que habían entendido el mensaje. Pero, como era de esperarse, no tardaron mucho en mostrar su verdadero rostro. Hace unos días recibí la llamada que sabía que llegaría. Era mi mamá. Su tono no era de preocupación ni de interés por mí, sino de reclamo directo. Julián, ¿qué pasa contigo? Ya pasó un mes y no has dado nada. ¿Acaso crees que la casa se mantiene sola? Me quedé en silencio unos segundos, intentando ordenar mis pensamientos. Finalmente respondí con calma. No voy a dar más, mamá. Me fui porque ustedes mismos lo hicieron insoportable. ¿Olvidas lo que dijeron frente a todos? Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, y luego escuché la voz de mi papá, que había tomado el teléfono. Deja de hacerte la víctima, Julián. Tú nos debes la vida. ¿Sabes la suerte que tuviste de que no te dejáramos en una casa hogar? Porque eso fue lo que pensamos cuando supimos de ti. Fuiste un error total, pero aún así te cuidamos. Y ahora vienes con estas ridiculeces de no querer ayudarnos. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Ya no solo se trataba de la confesión en aquella reunión, ahora me estaban diciendo directamente que en su momento consideraron abandonarme. Y no lo decían con dolor ni arrepentimiento, lo decían con soberbia, como si yo tuviera que estar eternamente agradecido porque decidieron no hacerlo. ¿Ustedes me están diciendo que debería agradecerles por no haberme dejado tirado? Respondí con la voz temblorosa, mezcla de rabia y dolor. Exacto, contestó mi papá, con toda la frialdad del mundo. Te dimos techo, comida, estudios. Lo mínimo que puedes hacer es responder económicamente ahora que eres adulto. No puedes desentenderte solo porque escuchaste un comentario que no te gustó. Yo no podía creer lo que escuchaba. Ese comentario había sido la humillación más grande de mi vida,
y ahora lo reducían a una exageración mía. Ustedes me destruyeron con lo que dijeron, les contesté. No fue un comentario, fue su verdad. Y aunque lo intenten maquillar, yo ya lo entendí, nunca me quisieron. Solo me usaron. Mi mamá intervino entonces, con ese tono entre reproche y victimismo que siempre utilizaba. «Qué ingrato eres, Julián. Nosotros te criamos, te dimos todo, y así nos pagas. Tú no sabes lo que sacrificamos por ti». ¿Sacrificios?, repliqué, casi sin poder contener la rabia. Yo he pagado el 80% de esa casa durante años. Mientras ustedes se daban gustos y consentían a Lilian, yo cargaba con todo. Si alguien hizo sacrificios fui yo, no ustedes. Se hizo un silencio incómodo. Por un momento pensé que habían comprendido, pero estaba equivocado. Mi papá soltó una carcajada amarga y dijo: «Y mira, muchacho, no quieras ponerte en plan de víctima. Eres nuestro hijo, y por lo tanto es tu obligación ayudarnos. Eso no se discute. Y si no lo entiendes, es porque eres un malagradecido». En ese instante sentí que algo en mí se rompía definitivamente. Durante años había cargado con la culpa de no ser suficiente, de no dar la talla, de no llenar las expectativas de mis padres. Pero ahora entendía que nunca iba a ser suficiente porque yo no era más que un error para ellos, alguien a quien podían exprimir y humillar sin medida. «No voy a darles más dinero», dije con firmeza. «No voy a seguir sosteniendo una casa donde lo único que recibo a cambio es desprecio. No me deben la vida, no tengo que agradecerles nada. Ustedes decidieron tenerme, yo no pedí nacer. Y si tanto me odian por existir, es su problema, no el mío». Mi mamá empezó a llorar, pero no era un llanto genuino de dolor, sino el típico drama que siempre usaba para manipularme. «Escucha cómo nos hablas. Después de todo lo que hicimos por ti. Dios sabe que no merecemos esto». Mi papá cerró la conversación con una amenaza clara. «Haz lo que quieras, Julián, pero recuerda que algún día necesitarás de nosotros, y ahí sí nos vas a rogar». Colgué el teléfono con las manos temblando. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Por un lado, estaba destrozado, por el otro, sentía una liberación que nunca había experimentado. Había dicho lo que siempre me callé. Los enfrenté con su verdad. Los días siguientes no fueron fáciles. Mi hermana Lilian me escribió un par de mensajes, claramente manipulada por ellos, diciéndome que estaba siendo egoísta, que la familia debía estar unida, que no podía dejar a mis padres en la calle. Yo no le respondí. Ella nunca sufrió lo que yo sufrí, siempre fue la preferida, la protegida, la alabada. No podía esperar que entendiera. Mis padres, en cambio, no volvieron a llamarme directamente. Pero sé que no tardarán en buscarme de nuevo, probablemente para reclamarme con más fuerza. Y sí, tengo miedo, porque no es fácil romper con todo un sistema de manipulación que ha durado 23 años. Pero también sé que ya no hay vuelta atrás. Ese día de la llamada comprendí que para ellos nunca seré un hijo, solo una carga que resultó útil para mantener su estilo de vida. Y esa idea duele, pero también me da fuerza para seguir alejándome. Porque aunque me digan que les debo la vida, yo sé que no. Lo único que les debía era enfrentar su verdad, y ya lo hice. Lo que más me cuesta aceptar es que todo esto salió de las personas que debieron amarme incondicionalmente. No me duele tanto que me exijan dinero, sino la manera en que justifican su desprecio. «Nos arruinaste la juventud, fuiste un error, agradece que no te dejamos en una casa hogar». Son frases que se clavan en mi mente y que probablemente me acompañen por años. Pero a pesar del dolor, me repito cada día que hice lo correcto. No quiero seguir atado a una vida de humillaciones. No quiero volver a esa casa donde lo único que hay para mí es indiferencia y manipulación. Y si eso significa empezar de cero, solo y sin apoyo, estoy dispuesto a hacerlo. Por primera vez en mucho tiempo, siento que soy dueño de mis decisiones. Actualización. Hola a todos. No esperaba volver a escribir tan pronto, pero la situación ha seguido avanzando y siento que necesito contar cómo estoy ahora y lo que ha pasado desde la última vez que compartí mi historia.
He recibido varios mensajes preguntándome dónde estoy viviendo, cómo me mantengo y si mis padres me han vuelto a buscar. Quiero responder a todo eso y también hablar de lo que ocurrió recientemente, que me dejó muy mal emocionalmente. Para empezar, ahora estoy viviendo con mi mejor amigo, Héctor. Él y yo nos conocemos desde la preparatoria, y siempre ha sido una de las pocas personas en las que realmente confío. Hace tiempo él había estado rentando un departamento pequeño, de una recámara y sala comedor, pero al enterarse de todo lo que me pasó, me ofreció mudarme con él. Al principio dudé porque no quería ser una carga, pero llegamos al acuerdo de pagar la mitad de todos los gastos, renta, servicios, comida. De hecho, él me insistió en que sería bueno para ambos porque así también se le hacía más ligero. En cuanto a mi trabajo, estoy en una empresa de soporte técnico. No es el empleo más glamuroso del mundo, pero me da estabilidad. Tengo un contrato fijo, prestaciones, y un ingreso que me permite vivir con cierta tranquilidad. Además, estoy aprendiendo mucho y eso me motiva a seguir creciendo profesionalmente. Lo importante es que ahora mi sueldo es para mí y para mis responsabilidades reales, no para sostener a unos padres que siempre me despreciaron. Los primeros días en el departamento fueron extraños. Me costaba asimilar que podía abrir el refrigerador sin sentir que alguien me iba a reclamar por lo que comiera. Que podía dejar mis cosas en la mesa sin que me las movieran o las tiraran. Que podía dormir sin miedo a que en medio de la madrugada me despertaran con gritos o discusiones. Lo más simple se convirtió en un descubrimiento, paz. Pero esa paz ha empezado a ser interrumpida porque mi familia no me deja en paz. Al parecer, mis padres han contado a todos una versión completamente falsa de lo que pasó. Según ellos, yo me puse violento en la casa, que los insulté, que incluso agredí a mi hermana Lilian físicamente, todo solo porque me pidieron que aportara para los gastos. Lo pintaron como si yo fuera un desquiciado que perdió el control y salió corriendo de la casa. Cuando me enteré de esa versión, casi no lo podía creer. Al principio pensé que sería un rumor aislado, pero pronto me di cuenta de que mis padres han estado repitiendo la misma historia a todos los miembros de la familia, y que la mayoría, lamentablemente, les está creyendo. La semana pasada tuve un encuentro que me dejó helado. Estaba en el supermercado, haciendo mis compras normales, cuando de repente escuché una voz familiar que me llamó por mi nombre. Era mi tía Roxana. Para darles contexto, Roxana siempre había sido la única en la familia que me trataba con cariño. Era la que me preguntaba cómo estaba, la que me daba un regalo sencillo en mis cumpleaños, la que me hacía sentir visto. Al verla, me alegré al principio porque pensé que sería un momento agradable, pero su rostro serio me dio la primera señal de que algo andaba mal. Julián, me dijo con un tono frío, ¿qué fue lo que hiciste? Me quedé sorprendido. ¿De qué hablas, tía? Ella me miró como si estuviera decepcionada y añadió. Tus padres están destrozados. Me contaron que los insultaste, que golpeaste a Lilian y que saliste huyendo como si no tuvieras corazón. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Ahí estaba, en medio de un pasillo de supermercado, con la única tía que siempre me había apoyado, y me estaba acusando de cosas que nunca ocurrieron. Traté de explicarle. Tía, eso no es cierto. Yo jamás le haría daño a Lilian ni a nadie. Tú sabes cómo han sido mis padres conmigo toda la vida. Lo que pasó fue que en una reunión ellos dijeron delante de todos que yo fui un error, que les arruiné la juventud. ¿Sabes lo que es escuchar eso? Después de eso me fui, y sí, decidí dejar de pagar porque no voy a seguir sosteniendo a quienes me humillan. Pero Roxana no me creyó. Negaba con la cabeza, incrédula. No, Julián, no puedo creerlo. Tus padres siempre han dado todo por ti. Quizás sí se equivocaron en sus palabras, pero no merecen este desprecio. Están diciendo que les diste la espalda después de todo lo que hicieron. En ese momento me di cuenta de que no iba a convencerla. Ellos habían ganado la narrativa. Mis padres, que durante años me hicieron sentir invisible, ahora lograron convertirme en el villano de la historia frente a la familia. Traté de mantener la calma, pero no pude evitar que se me quebrara la voz. ¿De verdad piensas que ellos dieron todo por mí?
Tía, yo mantuve esa casa durante años. Pagaba la renta, los servicios, incluso cosas de Lilian. Ellos nunca reconocieron nada, y ahora me difaman para que me vean como un monstruo. Ella suspiró, como si no quisiera escucharme más, y se limitó a decir: Julián, recapacita. No puedes seguir así. Estás siendo un mal hijo. Y se fue. Ni siquiera me dio oportunidad de seguir hablando. Se marchó dejándome en medio del pasillo con un nudo en la garganta y una sensación de vacío insoportable. Desde ese día, he recibido mensajes de otros familiares, algunos más agresivos que otros, pero todos con el mismo discurso: que soy un mal hijo, que abandoné a mis padres, que me dejé llevar por el egoísmo. Claramente no saben lo que en verdad pasó, y la versión que les llegó es la que mis padres manipularon a su conveniencia. No niego que me duele. Me duele porque esperaba que al menos Roxana, que siempre me trató diferente, pudiera darme el beneficio de la duda. Pero no fue así. Ahora sé que estoy solo, que la familia completa se ha puesto de su lado. Lo que me da fuerzas es que, a pesar de todo, tengo el apoyo de Héctor. Él es testigo de lo que viví, porque me ha visto regresar de casa de mis padres destrozado, me ha escuchado contar los abusos, y sobre todo, estuvo ahí para darme un techo cuando más lo necesitaba. Él me dice que no me preocupe, que la verdad siempre sale a la luz, aunque tarde. Sin embargo, es inevitable sentir miedo. Mis padres siempre han sabido manipular a la gente. Si ya convencieron a toda la familia de que yo soy el agresor, ¿qué más pueden inventar? ¿Hasta dónde estarán dispuestos a llegar para forzarme a volver a pagarles? Yo solo sé que no voy a ceder. No importa si toda la familia me señala, no importa si me llaman mal hijo. Prefiero ser visto como el malo antes que regresar a esa vida de esclavitud emocional y económica. Hoy me aferro a lo que tengo: un trabajo estable, un lugar tranquilo donde vivir, un amigo que me apoya y, sobre todo, la determinación de no volver a ser el sostén de quienes nunca me quisieron de verdad. Quizá no tengo una familia, pero al menos empiezo a tener una vida mía. Actualización. Han pasado unos días desde mi última publicación y hoy quiero contarles lo que sucedió recientemente. Nunca pensé que esta historia terminaría de esta manera, pero al mismo tiempo siento un gran alivio de haberme liberado de una carga que arrastraba desde que era niño. Mi tía Roxana, la misma que me había increpado en el supermercado hace unas semanas, me buscó nuevamente. Esta vez no lo hizo con reproches, sino con una propuesta: organizar una reunión familiar para aclarar las cosas y que todos escucháramos ambas versiones. Según ella, era lo más justo, porque estaba viendo a la familia dividirse y no quería que los problemas crecieran más. Yo dudé mucho en aceptar, porque sabía cómo son mis padres, siempre se las ingenian para victimizarse. Sin embargo, después de pensarlo, concluí que era la oportunidad perfecta para decir mi verdad frente a todos. Así que acepté. La reunión se organizó en casa de uno de mis tíos, en un lugar neutral para que nadie se sintiera en ventaja. Cuando llegué, me sorprendió ver que prácticamente toda la familia estaba presente: tíos, tías, primos y, por supuesto, mis padres y Lilian. El ambiente era tenso desde el principio. Algunos apenas me miraban, otros parecían incómodos, y algunos primos se me acercaron en voz baja para decirme que me apoyaban, aunque no quisieran enfrentarse directamente a mis padres. Cuando todos estuvieron sentados, mi tía Roxana tomó la palabra. Dijo que estábamos ahí para escuchar las dos versiones y que esperaba que fuéramos respetuosos. Después de eso, le cedió la palabra a mis padres. Como lo esperaba, ellos empezaron a pintarse como víctimas. Dijeron que siempre habían trabajado duro por mí, que me habían dado un techo y comida cuando pudieron haberme abandonado en una casa hogar, y que yo había resultado un malagradecido que se volvió en su contra. Incluso exageraron diciendo que yo había insultado y hasta intentado agredir a Lilian cuando ellos solo me habían pedido apoyo económico para los gastos de la casa. Yo escuché todo con calma, aunque por dentro me hervía la sangre. Cuando terminaron, fue mi turno. Respiré hondo y empecé a contar mi versión de manera clara, sin elevar la voz ni perder la compostura. Les expliqué cómo desde que tenía memoria me habían tratado con indiferencia, cómo se burlaban de mí y me comparaban con Lilian, haciéndome sentir siempre menos.
Les recordé que desde que empecé a trabajar ellos me obligaron a aportar el 80% de mi sueldo, no como un apoyo voluntario, sino como una exigencia. Les dije que yo había cargado con la mayoría de los gastos de la casa durante años, mientras ellos seguían reprochándome y recordándome que fui un error. Conté lo que sucedió aquella tarde en la que, frente a toda la familia, confesaron entre risas que yo no había sido deseado, que les arruiné la juventud y que prácticamente había sido una carga para ellos. Les dije a todos los presentes lo humillante que fue escuchar eso, después de haber dado todo de mí durante tantos años. Mi padre me interrumpió y dijo, fue una broma, Julián, por Dios, no seas tan delicado. Todos se rieron porque entendieron que era broma. Él volteó a ver a algunos tíos, y mi tío Roberto dijo, bueno, así lo pensamos, pero ahora, con todo esto, creo que no debimos reírnos. También aclaré que jamás agredí a Lilian ni física ni verbalmente, al contrario, siempre la respeté y me guardé mis sentimientos de enojo hacia mis padres para no involucrarla. Mientras hablaba, vi como algunos tíos y primos asentían con la cabeza. Se notaba que muchos ya intuían cómo era la situación, porque en varias ocasiones habían presenciado el trato despectivo que mis padres tenían conmigo. Algunos incluso intervinieron para confirmar que sí habían notado esas actitudes en reuniones pasadas, cuando me ignoraban o hacían bromas a mi costa. Lo que más me sorprendió fue Lilian. Cuando pedí que ella hablara, yo esperaba que se mantuviera neutral, pero en lugar de eso me apoyó. Dijo frente a todos que lo que yo contaba era verdad, que muchas veces había visto cómo me trataban mal, y que ella misma se había sentido culpable porque mis padres siempre la ponían como ejemplo y a mí me hundían. Confesó que yo nunca le había faltado al respeto, y que esa historia de que la agredí era una mentira. El ambiente cambió de inmediato. Mis padres quedaron expuestos. Mi madre no sabía qué decir y se quedó callada, pero mi padre se puso rojo de la rabia. Se levantó de la mesa y, delante de todos, me dio una cachetada tan fuerte que me dejó aturdido. Nunca pensé que se atreviera a hacer algo así frente a toda la familia. El silencio fue total. Algunos se levantaron sorprendidos, otros gritaron que se detuviera. Yo estaba impactado, no tanto por el dolor físico, sino porque esa acción confirmaba frente a todos quién era él en realidad. Cuando intentó levantar la mano para darme otro golpe, esta vez reaccioné. Le sostuve la mano con fuerza y lo empujé hacia atrás, sin golpearlo, solo para dejar claro que no iba a permitirlo más. Mis tíos intervinieron de inmediato. Le dijeron que se había pasado de la raya, que no había ninguna justificación para agredirme de esa forma y mucho menos en medio de una reunión que se suponía era para hablar con respeto. Uno de ellos le gritó que se largara, que no quería volver a verlo después de lo que había hecho. Mis padres quedaron completamente aislados. Nadie los defendió. Incluso Roxana, que hasta hace poco me había juzgado, se puso de mi lado y les dijo que se habían comportado de la peor manera posible. Al final, mis padres se marcharon enfurecidos, insultando y diciendo que yo había manipulado a todos. Nadie les hizo caso. Después de que se fueron, la reunión continuó, pero ahora con un ambiente diferente. Muchos se acercaron a mí para pedirme disculpas por no haberme defendido antes, por no haber notado la magnitud de lo que yo estaba viviendo en esa casa. Algunos me ofrecieron ayuda, otros simplemente me dieron un abrazo. Sentí, por primera vez, que no estaba solo. En el camino de regreso a casa con Héctor, pensé mucho en todo lo ocurrido. Por un lado, me dolió haber llegado a ese punto, ver a mi padre levantarme la mano frente a todos. Pero al mismo tiempo, me sentí libre. Ya no tengo nada que ocultar ni que soportar en silencio. La verdad salió a la luz, y ahora todos saben quiénes son en realidad mis padres. Hoy vivo tranquilo en el departamento con Héctor. Pago solo lo que me corresponde, tengo mi espacio, y aunque sigo sanando las heridas emocionales, me siento mucho más ligero. Sé que mis padres no me buscarán pronto, o tal vez lo hagan para reclamarme, pero ya no tengo miedo. La familia entera vio cómo me trataron, y eso es algo que ya no pueden borrar ni manipular. Por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo la oportunidad de construir una vida propia, sin las cadenas del pasado. Y aunque todavía duele pensar que mis propios padres nunca me quisieron, ahora sé que puedo ser mi propia familia.